Hola iglesia, ¿cómo están? Soy el pastor Miguel García y estoy muy bendecido de este fin de semana poder compartir el segundo mensaje de esta nueva serie, Tiempo de Cambiar. La semana pasada comenzamos viendo la historia de dos hombres, el rey Asa y el apóstol Pablo, y estábamos viendo la importancia de cómo cambiemos nosotros para que nuestros sueños y nuestros planes se puedan cumplir. Empezamos el año todos de alguna manera haciendo planes, poniéndonos metas, poniéndonos sueños, pero veíamos que normalmente en estas fechas la gente o se ha olvidado de sus planes o se ha frustrado con sus planes. Y una de las cosas que nos equivocamos muchas veces es queremos seguir siendo los mismos y queremos tener diferentes resultados. Y lamentablemente el rey Asa era una persona que llegó un momento en donde esas pruebas y esos momentos difíciles que él estaba pasando, veíamos que toda prueba que vivimos es una invitación de Dios para que cambiemos hábitos, cambiemos nuestra manera de servir, nuestra manera de manejar nuestro matrimonio, nuestra economía. Y lamentablemente Asa llegó un momento en donde él ya no quiso cambiar. Tenía un corazón ya no de barro con el alfarero, en donde no iba delante de Dios para que el Señor como alfarero con sus manos lo pueda moldear, sino él se mantuvo en sus errores y no quería cambiar. Recuerda, seguimos siendo barro en las manos de Dios. No somos producto terminado, no somos una maceta ya terminada y pintada. Por más años que tengamos en los caminos de Dios, por más experiencia que tengamos, por más cosas que sepamos, seguimos siendo barro. Y también veíamos al apóstol Pablo, un hombre que la Biblia demuestra que es uno de los cambios más evidentes, siendo un hombre perseguidor de la iglesia y luego siendo el mayor propagador del evangelio fuera de Israel. Era un hombre que a donde iba, a donde ciudad que llegaba, levantaba un ministerio, levantaba un avivamiento, levantaba una iglesia, y él evidencia en su vida que constantemente su vida iba cambiando. Y el apóstol Pablo refiere que todo cambio que él vivía no era por su propia voluntad, no era por sus méritos, sino era por la gracia de Dios. La gracia de Dios, esa parte de Dios que siempre se está mostrando a nosotros con misericordia, no con culpabilidad, no con acusación, no con condenación, sino esa parte de Dios que siempre nos está dando nuevas oportunidades. Siempre nos está dando nuevas oportunidades. Ninguna persona puede decir, ¿sabes qué? Yo merezco las nuevas oportunidades de Dios. Ninguna persona puede decir, yo merezco la misericordia de Dios. Dios en su gracia la extiende sobre cada uno de nosotros. Ahora, cambiar no es fácil. Cambiar es algo que nos cuesta mucho. Cambiar externamente nos gusta. Nos gusta cambiar de celular, nos gusta cambiar de ropa, ropa nueva, cosas nuevas. Nos encanta cambiar, pero internamente no nos gusta cambiar. Nos cuesta cambiar internamente. Nos gusta cambiar externamente las cosas, pero cuando Dios nos invita a cambiar internamente hábitos, modo de pensar, manera de ser, muchas veces allí estamos luchando. Lamentablemente el rey Asa no pudo cambiar y recibió las consecuencias. El apóstol Pablo fue un hombre siempre moldeable por Dios y fue alguien que hasta el último día de su vida fue usado y fue bendecido por Dios. Por eso es tan importante que nosotros sigamos siendo barro. Recuerda, Dios es un Dios de cambios. Ahora, mucha gente dice, pero si Dios no cambia, ¿por qué siempre nos está pidiendo cambiar? Porque Dios es un Dios perfecto. Dios no cambia porque Él es perfecto y nosotros ni nos acercamos a la perfección. Somos imperfectos, llenos de errores. Por eso Dios siempre nos va a estar pidiendo cambiar nuestra manera de pensar, cambiar actitudes, cambiar nuestra manera de ser como padres, como esposos, como cristianos. Siempre cambios para mejor, siempre cambios para más. Y en esta semana vamos a ver otro consejo que nos habla el apóstol Pablo acerca de los cambios.
Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué interesante que el apóstol Pablo se refiere a cambio de comportamiento y cambio de conducta relacionada a la manera de pensar. Él habla y dice, y le aconseja a la iglesia de los romanos que no deben de imitar ni conductas ni costumbres de este mundo. ¿Y cómo no íbamos a imitar cuando dejemos que Dios cambie nuestra manera de pensar? Es muy claro que el apóstol Pablo nos enseña que nuestra manera de pensar determina nuestro comportamiento. Nuestra manera de pensar determina lo que hacemos, lo que somos como padres, como esposos, como trabajadores. Por eso es tan importante que tú dejes que Dios cambie tu manera de pensar. Hablaba el apóstol Pablo de la gracia de Dios, de cómo la gracia de Dios lo ayudó a cambiar, pero también nos habla acerca de la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Es imposible cambiar nuestra manera de vivir si primero no cambiamos nuestra manera de pensar. Es imposible. No podemos mantener el mismo pensamiento de nosotros mismos, no podemos mantener nuestros mismos pensamientos y cambiar nuestras costumbres. Por eso a mucha gente le cuesta cambiar porque no va renovando sus pensamientos. Todos tenemos una manera de pensar y es tan importante. Queremos cambiar en nuestras fuerzas, tenemos la mayor intención, toda nuestra voluntad de cambiar por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra esposa, por los sueños que queremos alcanzar, pero lamentablemente todavía nuestra manera de pensar no ha cambiado. Salomón lo describe en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7, de manera brillante. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Dicho de otra manera, tu manera de pensar hace cómo tú te comportas. Por ejemplo, cuando uno es niño y uno está en su casa y sabe que es hijo de la casa, uno no tiene límites. Uno entra a los cuartos, uno agarra lo que quiere agarrar, uno usa la televisión sin problemas. ¿Por qué? Porque tiene muy claro en su manera de pensar que es un hijo. No siente que su papá le va a decir, ¿qué haces acá en esta casa? No va a sentir que sus hermanos le dicen, oye, ¿por qué entras a este baño? Porque él es hijo de la casa. Pero cuando uno iba a una casa ajena, cuando uno iba a una casa invitado, uno llega y siente muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque no eres hijo. Uno siente las limitaciones, uno sabe que no puede entrar a los cuartos y abrir los cajones o abrir el frigider y comer, sino uno se siente limitado hasta donde el dueño de la casa o el amigo que lo invitó le diga que puede acceder. No es que uno llega, se tira en el sofá, agarra, y eso no es lo normal. Todos nosotros, cuando tenemos pensamiento de hijo, sabemos que no hay promesa, no hay ninguna bendición que está en la Biblia en la cual no tenemos acceso. Cuando tienes pensamiento de hijo de Dios, no tienes ningún limitante, pero cuando no tienes ese pensamiento, cuando tú tienes un pensamiento de esclavo, de siervo, tú llegas y ves las promesas de Dios y sientes que no todas son para ti. Por eso es tan importante cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de comportarnos. Y déjame decirte, el Señor quiere que te comportes como hijo. Repite conmigo la palabra, soy hijo. Si tu mente no es transformada, tu fuerza de voluntad va a estar limitada.
Si tu mente no es renovada, por más que tú lo intentes, siempre vas a estar limitado. Por más que quieras intentarlo, siempre vas a regresar al estado original. Cambiar nuestra manera de pensar no es sencillo. No es sencillo cambiar nuestra manera de pensar. No es una decisión, sino es una relación con Dios, de cómo el Señor, el Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra, a través del conocimiento de las promesas de Dios, va cambiando tu manera de pensar. Esto no es en tus fuerzas, es en sus fuerzas. No es que tú dices, voy a cambiar mi manera de pensar, ahora pienso que soy un hijo de Dios. Si no lees la palabra, si no te memorizas las promesas, si no tienes una relación con el Padre de adoración, de acercarte como hijo, tu manera de pensar va a regresar a lo mismo. Pero cuando tú tienes una relación diaria con Dios, con la Biblia, con las promesas de Dios, tu vida va a ser renovada. Lo dice el apóstol Pablo. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios los transforme. ¿Cómo te va a transformar Dios? Simplemente viendo televisión, viendo Netflix todo el día, revisando tus redes sociales. No, en una relación directa con Dios. Cuando tú estás pegado a los pies de Jesús, cuando tú estás pegado a la palabra de Dios, va a haber una relación con Dios que va a hacer de que tu mente sea transformada, tus pensamientos vayan cambiando y tú puedas tener un pensamiento de hijo. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas, pensamiento de hijo. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Craig Groeschel, en su libro Poder para Cambiar, nos comparte un estudio acerca de cómo nos comportamos nosotros ante diferentes circunstancias. Y él dice que todos nosotros ante cualquier desafío o cualquier problema, nos hacemos inconscientemente 3 preguntas. Esto es bien interesante. La primera, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona soy? La segunda, ¿qué tipo de situación estoy enfrentando? ¿Qué tipo de momento, situación, prueba estoy enfrentando? Y la tercera, ¿qué tipo de respuesta da una persona como yo en una situación como esta? Lo primero, ¿qué tipo de persona soy? Lo segundo, ¿qué tipo de situación estoy enfrentando? Y lo tercero, ¿qué tipo de respuesta da una persona como yo en una situación como esta? Por ejemplo, si tú sientes y piensas que en tu vida nunca vas a salir adelante, hay un sello de fracaso en tus pensamientos, ante cualquier desafío, ante cualquier situación, tu respuesta va a ser huir, va a ser no enfrentarlo, no asumir ese desafío. Así como el rey Saúl, cuando lo estaban llamando y convocando para ungirlo como rey, la Biblia dice de que él no se presentaba, lo buscaban y no lo encontraban, y lo encontraban escondido. No estaba escondido de enemigos, no estaba escondido de alguien que le quería hacer daño, estaba escondido del reto que era ser rey. Estaba escondido de la bendición de ser rey. ¿Por qué? Porque en su mente tenía, yo no puedo ser alguien importante. Porque en sus pensamientos tenía, yo no puedo ser y no puedo lograr algo grande. Todos en algún momento hemos pasado por algo en la cual hemos querido huir. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que muy joven fui a una entrevista de trabajo y entré a ese lugar, me contrataron en ese lugar, no era cristiano todavía, tenía muchos pensamientos de derrota en mi vida. El primer día renuncié. El primer día dije, no, esto no es para mí. Me fui, regresé a mi casa y seguí haciendo lo mismo. Sentía que me abrumaba toda la responsabilidad. Era mi primera experiencia. Al poco tiempo me convertí al Señor. Y recuerdo que mi primer trabajo
como cristiano. Fue en un lugar muy importante. Había gente muy importante. Era un lugar donde había personas que salían en la televisión, eran personas políticas y me abrumaba mucho el momento, pero ¿saben una cosa? Nunca renuncié. Seguí ahí trabajando por meses en ese lugar porque ya no tenía ese mismo pensamiento, ya tenía un pensamiento de hijo. Ya me daba cuenta que ya no era una persona en orfandad, huérfano, con todas las heridas, sino que ya el Señor había renovado mi manera de pensar y ya no me sentía menos. Ya me podía sentir una persona que podía asumir cualquiera de los desafíos, hablar con cualquier persona y muchas veces enfrentar a personas que muchos de nosotros podríamos sentirnos menospreciados, pero cuando uno tiene un pensamiento correcto de sí mismo, nunca va a huir de los problemas ni nunca va a huir de los desafíos. Lo segundo, muchas veces uno ve cuando uno tiene inseguridad en su vida, uno empieza una relación sentimental, por ejemplo, y empieza a generar inseguridad, celos, reclamos, dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás, porque uno en su mente muchas veces trae experiencias del pasado, experiencias de sus padres, donde ha visto adulterio, donde ha visto engaño, donde ha visto abandono, y tienen en su manera de pensar ese concepto: a mí también me van a engañar, a mí nadie me va a aceptar, la persona que está conmigo va a estar conmigo temporalmente, pero nunca me va a ser fiel. Y empiezan ese pensamiento y empiezan a actuar de la manera en cómo vienen esos pensamientos del pasado. No pueden tener pensamientos de seguridad, no pueden tener pensamientos de amor. Muchos jóvenes traen traumas de su pasado, muchos jóvenes traen a sus romances, a sus enamoramientos, traumas del pasado que les impiden llevar una relación sana y hoy, como se conoce popularmente, generan relaciones tóxicas, relaciones de reclamo. ¿Dónde estás? Constantemente le están llamando, les están pidiendo que le manden fotografías de dónde están y eso no hace una persona que tiene seguridad. No importa las experiencias que hayas pasado en tu familia o que hayas vivido de tus padres, hoy tú eres una nueva criatura. Dios tiene cosas nuevas para tu vida y tú tienes que aprender a renovar tu manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay muchas personas que tienen muchas heridas, resentimientos en su vida porque han sido traicionadas, han sido engañadas. Y cuando están viviendo una situación de ofensa, de donde se meten en un problema, en una disputa, la reacción no es ser un pacificador. La reacción es gritar, es ofender, es pelear. Sienten que la manera de sanar o de vengarse es hacer el mismo daño o hacerlo peor. Y eso es vivir en carnalidad. Una persona que es espiritual es una persona que se sana perdonando. Una persona carnal se sana haciendo daño. Si le hacen daño, ofende. Si le hacen daño, lo quiere hacer peor. Esa es la manera en tu carne, en tu carnalidad, en la cual tú quieres sanar. Pero lamentablemente eso es una mentira del enemigo. Porque nunca nos vamos a sanar vengándonos, ni haciendo daño, ni devolviendo, como se dice, el daño, sino la manera en la cual vamos a ser sanados es perdonando las ofensas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? ¿Por qué no actuamos como queremos, sino como pensamos de nosotros mismos? No actuamos como queremos, actuamos como pensamos de nosotros mismos. Por lo tanto, si tú quieres cambiar, si tú quieres cambiar lo que haces, debes de cambiar la manera que piensas acerca de ti. Ahora, nosotros pensamos acerca de nosotros mismos y está muy relacionado
a cómo han sido nuestros padres con nosotros, a cómo han sido nuestros amigos con nosotros, la experiencia en el colegio, yo siempre lo digo, es como salir vivo de una selva. No existe una persona que haya salido ni de la primaria ni de la secundaria con el autoestima intacta. Todos hemos salido ofendidos, a todos les han puesto un apodo, a todos les han hecho algún daño, alguno por ahí ha tenido alguna pelea. Es muy raro que uno pueda decir, a mí mis padres, el 100% de las palabras de mis padres han sido elogios. Muchos vienen heridos, destruidos, dañados, con palabras que sus padres les han dicho. Y es muy difícil tener pensamientos de cómo Dios quiere que tengas, porque hay palabras de los padres, de la madre, de los amigos, del barrio, del colegio, que han quedado como un tatuaje en tu mente. Han quedado tatuadas en tu manera de pensar. Y a muchos jóvenes, hombres grandes, mujeres, les cuesta cambiar su manera de pensar, porque así como es muy difícil borrar los tatuajes, también es muy difícil borrar las marcas que sobre todo han hecho personas que amas. No es una tarea fácil, repite conmigo, no es una tarea fácil. Porque lamentablemente, ¿saben qué? Tendemos a pensar lo malo. Tendemos a pensar lo malo de nosotros. Es nuestra naturaleza caída. Tiende a pensar lo peor, tiende a pensar lo malo. Y tendemos a, mientras más lejos de Dios estamos, es imposible nosotros hacer de que la manera de pensar que Dios quiere que tengamos se pueda transformar. Cuando nosotros estamos pegados a la presencia de Dios, a los pies de Jesús, como María en la casa estaba escuchándolo a Jesús. Cuando somos creyentes a los pies de Jesús, el Señor Jesús nos va a poder transformar. Pero cuando estamos lejos de Dios, en nuestras fuerzas, va a ser muy difícil cambiar. No es una tarea fácil. Es una tarea fácil cuando tú estás agarrado de Dios. Es una tarea que se simplifica mucho cuando en la relación con el Espíritu Santo día a día tú lo estás buscando diariamente. Cuando tú eres un adorador, cuando tú eres un hambriento de la palabra, cuando tú eres un hambriento de las promesas de Dios, se simplifica mucho el tener una manera de pensar correcta. Pero cuando una persona está viviendo una vida religiosa, una vida en la cual congrega, pero no tiene una vida devocional, cuando no tiene una vida de adoración, es lo más normal que va a suceder en esa persona, es que la manera de pensar sea totalmente diferente a lo que Dios quiere que tengamos. Porque lo natural es que no hayamos vivido palabras de afirmación. Lo normal es que no hemos recibido palabras de amor. No hemos recibido palabras de elogio ni de perdón. Normalmente hemos recibido críticas, hemos recibido palabras de condenación, de culpabilidad. Y el enemigo sabe, escúchame esto, el enemigo sabe que si sus pensamientos están en tu mente, nunca vas a vivir como hijo de Dios. El enemigo sabe que si sus pensamientos son puestos en tu mente, nunca vas a vivir como hijo de Dios y vas a ser un creyente sin promesas, sin planes, sin logros. Pero cuando tú logras que en tu relación con Dios sus pensamientos, su palabra, sus promesas puedan estar en tu manera de pensar, vas a poder vivir como hijo de Dios. Y yo creo que Dios, yo creo que más nosotros mismos queremos vivir y disfrutar el ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das ese aplauso fuerte al Señor? Saben, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, dice, desde el principio, el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente
Él es el padre de la mentira. Qué interesante, el enemigo nos ha mentido desde el principio. O sea, lo que el enemigo nos dice y lo hemos creído no es la verdad. Es una mentira. La Biblia dice que él ha mentido desde el principio. Él pudo engañar y hacer que Eva desobedezca lo que Dios les había dicho en el paraíso con una mentira. Él le dijo, ¿sabes qué? No van a morir. Van a ser como Dios. No era verdad. Pero lamentablemente Eva termina desobedeciendo, termina perdiendo su condición que tenía en el paraíso, no por una verdad, sino porque el diablo le engañó con una mentira. Por eso quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que estás hoy conectado a este mensaje, no creas las mentiras del enemigo. No tengas ese círculo vicioso de creer las promesas, de creer las mentiras del enemigo y no creer las promesas de Dios. Para muchos más fácil es creerle al enemigo e ignorar las promesas de Dios. Qué importante es que cambiemos nuestra manera de pensar. El enemigo, ¿qué te dice? Tú nunca vas a llegar a ningún lado. Dios te está engañando. Eso que está en la Biblia es mentira. Tú no vales, nunca has valido nada, no sirves. Y lamentablemente muchas veces lo creemos y empezamos a decir, sí, es verdad. Tal vez miramos nuestras generaciones y vemos generaciones que nunca han logrado nada. Pero déjame decirte, en la iglesia hemos visto tantos testimonios de gente que ha venido de generaciones que lamentablemente han vivido muchas consecuencias del pecado, pero cuando llegan a los caminos de Dios, sus vidas son cambiadas y como que se rompe una maldición generacional. Gente que dice, en mi familia todos hemos sido trabajadores, yo soy empresario. En mi familia nunca se casó. Recuerdo una joven que dijo, en mi familia todos, mi madre, mi abuela, todas han sido convivientes. Yo soy la primera persona en mi familia que se está casando. Qué increíble es cómo muchas personas llegan a los caminos de Dios y se rompen mentiras del enemigo. ¿Qué mentiras el enemigo está trayendo a tu vida que tienen que ser rotas en este día? ¿Qué mentiras no estás dejando que Dios pueda romper en tu vida? El problema de las mentiras del enemigo es que distorsionan nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios. Esa es nuestra realidad. El enemigo nos distorsiona y nos hace creer que no valemos nada, cuando, wow, es increíble lo que valemos. Valemos la sangre de Jesús. El ser más poderoso, el ser más hermoso nunca antes creado. El Hijo de Dios dio su sangre. Eso valemos, eso vales tú, eso valgo yo. Qué increíble es como el enemigo nos puede engañar acerca del valor de que somos. Muchos jóvenes tienen este ciclo vicioso en su vida donde van pensando, a mí nadie nunca me va a amar, nunca voy a poder tener una novia, nunca voy a poder tener una esposa. Pero cuando uno llega a los caminos de Dios, ese pensamiento tiene que ser borrado. Tu vida tiene que ser sanada. Y puedes encontrar a alguien con la cual compartir tu vida, hacer una familia. Puedes haber llegado a los caminos de Dios totalmente destruido en tu autoestima, pero tenemos un Dios sanador que puede sanar tu interior, que puede cambiar, que puede romper toda mentira del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo rompemos este ciclo vicioso? Debemos reemplazar toda mentira del enemigo por la verdad de Dios. Porque déjame decirte, tú no eres lo que el enemigo dice que eres. Tú tampoco eres lo que otros dicen que eres. Tampoco somos lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Somos lo que Dios dice que somos. La buena noticia es para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios. Hay una promesa. El diablo dice, tú eres culpable. El Señor dice que somos inocentes, que Él ya pagó el precio. El enemigo dice que somos esclavos. El Señor dice en su palabra que somos hijos, que hemos sido liberados. La mentira del enemigo es que no valemos nada y valemos la sangre de Jesús. El enemigo dice que somos perdedores.
Pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Por eso es tan importante, querido amigo, tu relación con la palabra de Dios. Que tu Biblia no sea un libro empolvado, no abierto, sino tu Biblia sea un libro totalmente abierto, leído constantemente en tu vida. Cada vez que tú crees la verdad de Dios, esta empieza a crear un círculo virtuoso. No un círculo vicioso, un círculo virtuoso. ¿Sabes? Si tú piensas que eres una persona segura, tal como lo dice la palabra, y estás viviendo una relación sentimental, tú vas a vivir con seguridad. Vas a poder dar amor, no reclamos, no inseguridad. Cuando tú eres una persona aceptada por Dios y vivas una ofensa, normalmente no te va a costar ser un pacificador. Te vas a reír muchas veces de ofensas que recibas. ¿Por qué? Porque tienes claro quién eres. Porque tienes claro de que la ofensa que te están dando no es verdad, es una mentira. Cuando tú eres una persona que sabes que eres un hijo de Dios y vengan retos, desafíos, emprendimientos en tu vida, no vas a tener temor, no vas a tener miedo. No va a ser difícil asumir esos desafíos porque cada verdad de Dios va a empezar a estar tatuada en tu manera de pensar. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Tatuada en nuestra manera de pensar, no las mentiras del enemigo, sino las promesas de nuestro Dios. Amén. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Y yo quería invitarte ahí a que puedas cerrar tus ojos y podamos terminar este momento de charla, poder orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas conectadas en esta transmisión. Y yo te pido que hoy tú inicies un nuevo comienzo, un cambio lleno y agarrado de tu gracia y un cambio en su manera de pensar. Que no lo hagan en sus fuerzas, sino en sus tiempos devocionales. Vayan siendo quitadas todo, Señor, mentira del enemigo y empiecen a ser tatuadas en su manera de pensar y en su comportamiento las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quería darles realmente un saludo de parte de nuestros pastores de toda la iglesia Agua Viva e invitarlos a que nos acompañen la próxima semana en la tercera parte de la serie Tiempo de Cambiar. Dios los bendiga.